Oscar, ¿cómo estás? Acá estamos nuevamente para retomar el tema de la plantilla para la presentación de los trabajos de los estudiantes en CONAICI. Dijimos que íbamos a ver punto por punto cada uno de estos ítems de la plantilla. ¿Qué te parece si tomamos algún ejemplo de algún trabajo como para ir ejemplificando cada tema? Bárbaro, me parece bien. Lo primero que habíamos dicho nosotros es del título, ¿no? El título en realidad debe de ser claro en el contenido. Uno al leer el título tiene que saber de qué se está hablando y tiene que reflejar de algún modo esa idea fundamental que nosotros tenemos con cierta rigurosidad, porque estamos hablando de ciencia, ¿no? Entonces tenemos que ser rigurosos, de ciencia o de técnica, porque puede ser un trabajo profesional. Suponte, como vos me decís, el desafío es hacer algo, algún ejemplo. Nosotros enseñamos programación, algoritmos y estructura de datos. Supongamos que nosotros querramos ver o hayamos visto que para aprender algoritmos y estructura de datos les cuesta mucho a los estudiantes aprender alguna cosa y queremos hacer uso de cualquier herramienta que esté a nuestro alcance para poder acercar la programación. Entonces se nos podría ocurrir, digamos que a nosotros nos gusta también el origami, utilizar por ejemplo técnicas del origami para la programación. Nuestro título tendría que estar relacionado con que queremos enseñar programación y que queremos usar alguna técnica particular. Por ejemplo, entonces podría ser la enseñanza de la programación mediante el arte milenario del origami. El título debería reflejar con cierta la idea fundamental de lo que nosotros queremos hacer. Vamos a tratar de trabajar sobre esto con el mismo ejemplo, si a vos te parece. Perfecto. Bueno, adelante. Lo próximo que viene habíamos dicho que es el abstract. O sea que el abstract y las palabras clave. Acá hay una cosita. Lo segundo que se escribe, o después del título, bueno, o lo primero que se escribe es el título. El título, si bien es lo primero que se escribe, es lo último que se piensa, ¿no? Porque una vez que nosotros tenemos todo hecho, podemos pensar el título. Lo mismo pasa con el abstract. No quiere decir que en el orden en que están las cosas en la plantilla, en ese orden se tiene que ir haciendo. Yo solamente puedo tener el resumen de los trabajos una vez que terminé, que desarrollé absolutamente todo mi trabajo. Así que el abstract es lo último que se escribe. Tendría que ser un solo párrafo, de entre 200 y 250 palabras. Es decir, un solo párrafo quiere decir que si nosotros utilizamos signo de puntuación, podemos usar coma, punto y coma, punto seguido, no punto y aparte. Claro, eso es un solo párrafo. Es un solo párrafo. Lo único que no tenemos que usar, punto y aparte, eso es un solo párrafo. Ahí nosotros tendríamos que tratar de darle algunos elementos como para interesarlo al que está leyendo, como para que siga leyendo todo nuestro trabajo. Deberíamos hacer una breve descripción de los objetivos sin profundizar demasiado, bosquejar más o menos el diseño de nuestra investigación, hacer alguna pequeña aproximación de los hallazgos y hasta algo decir de cuáles van a ser las conclusiones, pero sin decir todo. Es decir, es como jamás se nos ocurriría nosotros en una película decir quién fue el asesino, ¿no? Entonces decir que algo va a ocurrir, pero mostrar todo al final. Eso es lo que debería ser, en mi opinión, el abstract. Las palabras claves, ahí son fundamentales las palabras claves, porque es el modo con que se puede indexar el documento. Cuando vayamos a buscar nuestro documento, ¿a través de qué palabra queremos que se encuentre nuestro documento? Así que eso requiere que prestemos un poquito de atención. Bueno, el otro apartado es el tema de la introducción. En la introducción nosotros ahí lo que deben hacer es tratar de describir el problema. Después vamos a ver cómo se hace para describir el problema. Cuáles son fundamentalmente los aportes del trabajo. Alguien, cuando uno hace una investigación, tiene que estar beneficiado. ¿Quién se beneficia con este trabajo? ¿Qué impacto produce el trabajo que ustedes están proponiendo? Todas estas cosas tienen que estar puestas en la introducción. Además es necesario remarcar cuáles son los aspectos que fueron estudiados, si hay conceptos o definiciones particulares que necesitan alguna aclaración superior, ponerlas.
tener en cuenta, en el caso de que hubiera habido algún supuesto o alguna hipótesis, este es el momento de hacerlo. Es decir, si tenemos alguna hipótesis, para ver si después sobre el final podemos refutarla o corroborarla, ¿no? Y desde luego que no tienen que olvidar de hacer una buenas referencias bibliográficas. Es necesario tener buenas referencias bibliográficas. Lo que se requiere es hablar un poquito con los autores, en todo caso si ponen algunos autores, para hacer un trabajo conceptual. Pero ¿cómo tendríamos que hacer esto, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para poder resolver el problema? Primero tenemos que ver de esa situación problemática qué síntomas producen qué causa en particular. Nosotros cuando podemos determinar síntomas y causas, ahí encontramos el diagnóstico del problema. Nosotros tenemos que, antes de resolver un problema, diagnosticar cuál es el problema que tenemos que resolver. Así que lo primero que es diagnosticar el problema, tratar de ver qué es lo que está ocurriendo y qué causas producen que a nosotros no nos gustan esas cosas que están ocurriendo. ¿Qué pasa si eso que nosotros diagnosticamos sigue evolucionando en el tiempo, se va haciendo cada vez más grande? Bueno, en ese momento nosotros tendríamos que procurar controlar para que las cosas no se nos vayan. Eso es lo que tiene que resolver la investigación. Quiere decir, el problema tiene un planteamiento, tratar de ver cuál es el diagnóstico del problema y la formulación. Es decir, cuando yo tengo diagnóstico y pronóstico, me siento a escribirlo adecuadamente y esa es la formulación del problema. Luego sistematizo el problema, quiere decir, el problema general lo puedo dividir en problemas más chiquititos para, en lugar de estar atacando una sola cosa en particular, ataco distintas cosas que vayan a formar ese problema en general. Para resolver eso están los objetivos. El enfoque que nosotros tenemos que hacer, en el caso de ustedes, va a ser profesional, va a tener que ser un desarrollo profesional. También tiene que tener un aporte teórico, ¿no? Tiene que tener un aporte teórico. Tienen que decir fundamentalmente cómo sostienen lo que dicen que van a hacer. De eso se trata la investigación. Bueno, ¿te parece que en un próximo video justamente trabajemos y expliques y ataquemos este núcleo del problema? ¿De qué manera poder resolver toda esta parte central del trabajo? Me parece que sí. Me parece, si vos me dejás terminar con una reflexión, me parece que es adecuado eso. Si vos me permitís terminar con una reflexión, digo que tenemos que recordar que toda la investigación tiene que partir y nosotros tenemos que tener esa necesidad de ser curiosos, ¿no? La curiosidad y la insatisfacción, no tener las cosas, no tomar las cosas como están, ¿no? La insatisfacción tiene que ser los pilares para la investigación de nosotros. Y la investigación es justamente cómo hacemos nosotros para satisfacer esa curiosidad. Pero sí, vamos a la parte sustancial en un próximo video. Fantástico, muchas gracias. Al contrario.